Llegó Donald Trump y sí, llegó arrasando, lanzó todas las cartas que tenía sobre la mesa, aranceles al 25% a partir de febrero, el ejército en la frontera, deportaciones masivas, hace declaraciones con los grupos criminales. Bueno, Donald Trump llegó arrasando. Claudia Sheinbaum hace una convocatoria para una reunión urgente con los militares de nuestro país. Lili Téllez traiciona una vez más a México. Sí, la panista, abiertamente a través de sus redes sociales ante por lo menos 1 millón de personas, ha decidido traicionar abiertamente a nuestro país. Ante esto, medios de comunicación aquí en México, medios de comunicación de la derecha mexicana ya salieron a enfrentarse a Lili Téllez, a decirle que no engañen a su 1 millón de seguidores, que no sean tontos, ridículos y absurdos con esos discursos alarmistas. Además, sí, lo tenemos. Donald Trump ya firmó las órdenes ejecutivas para declarar emergencia nacional en la frontera. Ya declaró órdenes ejecutivas y dio detalles. Además, ¿habrá invasión en México? Bueno, de esto hablaremos en unos momentos. Mientras tanto, Pedro Ferriz y otros tantos afirman que la 4T tiene las horas contadas, ¿sí? Y es que los prianistas están ya esperando y preparando el festín, en espera evidentemente de que fracase México, que fracase Claudia Sheinbaum. Los prianistas preparan un festín ante la llegada de Donald Trump, esperando efectivamente que Claudia Sheinbaum tropiece. Se impondrán aranceles a otros países, dice Donald Trump. Anunció un sistema de recaudación extranjera. Los periodistas, medios de comunicación de la derecha salieron a aplaudirle. Afirma Pedro Ferriz, además, que con Eduardo Verástegui va a ser fundamental la relación entre México y Estados Unidos, pero la única que sobresalió en la toma de protesta de Donald Trump fue Altagracia, que es aliada de Claudia Sheinbaum y de la 4T. La presidenta ya dejó claro que Estados Unidos no va a poder solo. Además, apareció Gerardo Fernández Noroña, ya salió al quite. Gerardo Fernández Noroña advirtió lo grave de las declaraciones y los acuerdos firmados por Donald Trump. Ya veremos qué es lo que va a ocurrir, porque Claudia Sheinbaum tiene un plan, pero dicen los panistas que está muy preocupada la presidenta de México, mientras que la presidenta está más bien ocupada, haciendo ya un plan para nuestros hermanos migrantes preocupados, los españoles, los panistas, los priistas, porque a ellos también les va a llover el día de hoy. Además, es inaceptable, declaró Gerardo Fernández Noroña. Es inaceptable y no vamos a permitir una intervención militar. Esto sobre las recientes declaraciones de Donald Trump hacia nuestro país. Es la información el día de hoy. Quédate conmigo. Acompáñame, dale like al video y comparte para que lleguemos a más personas. Yo soy Yasira Handal. Así comenzamos. Pues sí, ya llegó Trump y empezó el alboroto. Aranceles de 25% a partir de febrero. Ya firmó para lanzar todo el ejército en la frontera. Deportaciones masivas. Ya declaró a los cárteles como organizaciones criminales todavía más fuertes. Anunció además, entre otras cosas, que habrá solamente 2 géneros oficialmente reconocidos, hombres y mujeres. Hoy desde Washington se armó el alboroto. Pero mientras se armaba un alboroto en Washington, aquí en México los prianistas están preparando un festín, esperando ansiosamente que le vaya mal a México para que así ellos se puedan levantar. Sí, la gran esperanza de la derecha mexicana es Donald Trump, y ante esto la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido hacer un llamado a una reunión urgente. La presidenta Claudia Sheinbaum, después de las declaraciones de Donald Trump, después de la firma, los acuerdos que firmó completamente en vivo el nuevo presidente de Estados Unidos, pues sí, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una convocatoria a una reunión urgente. ¿Quiénes asistieron a la reunión en Palacio Nacional hoy lunes 20 de enero con la presidenta Claudia Sheinbaum tras las declaraciones de Donald Trump? Bueno, pues además de lo evidente, lo que ya estamos viendo, que aparecieron pues mandos militares, altos mandos militares. También apareció el secretario de Relaciones Exteriores. Sí, hoy lunes 20 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a una reunión de emergencia en Palacio Nacional con todo su gabinete en general. ¿Para qué?
pues para analizar las declaraciones del presidente de Estados Unidos durante su toma de posesión. Entre los asistentes confirmados estuvieron el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el próximo titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes. Y es que, pues hay mucho que decir y mucho que despejar de las declaraciones más recientes que ha hecho el nuevo presidente de Estados Unidos. Pero de todo esto, lo que más destaca es la hipocresía, la traición a la patria. Lo que más destaca es los personajes de la derecha mexicana que están dispuestos a darle la espalda a su país. Estamos hablando efectivamente de Lili Téllez. Lili Téllez, la senadora plurinominal, ha tomado la decisión. Firmemente, ya desde hace tiempo, desde que se anunció que había ganado Donald Trump, Lili Téllez decidió traicionar a su país. Dice, y lo publica a través de sus redes sociales oficiales, que jamás cerrará filas, ni se va a unir con la presidenta que vendió la soberanía de México a los cárteles. Porque dice, para Sheinbaum Morena es primero, para mí la patria es primero. Ya se lo habíamos dicho a Lili Téllez, pero valdría la pena recordárselo. Lili Téllez, tú vendiste tu dignidad a los panistas. Lili Téllez, tú te uniste con quienes vendieron la soberanía de México a los cárteles. Estás en Acción Nacional. Acción Nacional es el partido, no solamente del cártel inmobiliario. Acción Nacional es el partido que dejó a México en manos de la delincuencia organizada. Tan es así que tú, cuando eras periodista, publicaste notas acusando a Felipe Calderón y a Genaro García Luna de colaborar con los delincuentes. Ellos pertenecientes a Acción Nacional. Tú, Lili Téllez, estás hoy en Acción Nacional, el partido que vendió la soberanía de México a los cárteles. Tan es así que hoy Genaro García Luna está preso, sentenciado a 38 años de prisión por colaborar con ellos. Lili Téllez ha decidido abiertamente traicionar al pueblo de México. Lili Téllez abiertamente ha decidir que la patria de Estados Unidos, que la patria de España, la patria de Ecuador es primero, según convenga. Pero siempre van a dejar al final a la patria mexicana. Lili Téllez confirma lo que ya habíamos dicho. Se vendió al equipo de gobierno, al equipo de campaña en ese momento de Donald Trump. Lili Téllez se vendió a los estadounidenses porque saben perfectamente los panistas que de México no van a poder sacar más moches. Bueno, pues ante las declaraciones irresponsables de la senadora plurinominal, apareció el periodista Ruiz Geli para decirle a Lili Téllez sus verdades, que no engañe a su 1 millón de seguidores, que investigue por favor antes de postear porque se supone que es periodista. Lili Téllez además lanzó un tuit acusando que a la presidenta Claudia Sheinbaum, Donald Trump, la había despreciado porque no la había invitado a su toma de protesta. Pues así la pusieron en su lugar a la senadora plurinominal en cadena nacional. Que Trump no haya invitado, va a declarar a los narcos como terroristas, con todo lo que eso implica. Es un proceso, lo tiene que hacer la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Congreso entra, pero el Congreso de Estados Unidos hoy, los republicanos hoy con Trump, están como los de Morena con la presidenta Sheinbaum, para que después los que están presumiendo que Trump, Lili Téllez, por ejemplo, oye, tiene 1 millón de seguidores y hoy tuiteó, mira, a mí me cae muy bien Lili, pero si va a decir que es periodista, que investigue, porque tuiteó que es una pena que Trump no haya invitado a Claudia Sheinbaum a su toma de posición, no sé qué cosa puso, pero en fin, pero que era una pena. A ver, Lili, en Estados Unidos nunca invitan jefes de Estado o de gobierno a las tomas de posesión. En esta ocasión, Donald Trump invitó a líderes igual de derechistas y populistas que él, al que quiere ser dictador de Hungría, al chiflado de Milei de Argentina. ¿A cuál otro invitó? Meloni de Italia, que es fascista de derecha. Y Bukele. Y Bukele, bueno, digo, a menos de que Lili Téllez admire a estos que sí fueron invitados. Que en una de esas no lo dudaría por cómo piensa la señora Téllez. Pero es que me extraña que ahí pone que soy periodista. Bueno,
pero esta es investigar. Y la verdad que no hay antecedente en la historia de México que un presidente mexicano haya sido invitado. No hay antecedente hasta esta toma de posición que un gobernante haya sido invitado de fuera, de cualquier lugar del mundo. Sí. Pero en fin, entonces... Pues así, Lili Téllez terminó quedando en ridículo a nivel nacional. Ya no solamente se demuestra y se exhibe su ineptitud como legisladora, ya no solamente queda exhibida la ineptitud de Lili Téllez en el Senado de la República, sino que también queda exhibida la ineptitud y la nula capacidad de Lili Téllez como periodista. No tiene idea de nada. Es más, Lili Téllez no tiene la capacidad de sentarse realmente a pensar lo que va a decir o lo que va a escribir, a menos que alguien más lo escriba. Sí. Hoy Lili Téllez queda en ridículo porque está ofendida porque no invitaron a Claudia Sheinbaum a la toma de protesta cuando ya se dijo en innumerables ocasiones que jamás en la historia de Estados Unidos se han invitado a los presidentes, no porque sea una regla. Donald Trump invitó a quienes son simpatizantes de la ultraderecha internacional, personajes absurdos y ridículos como por ejemplo Javier Milei. Y yo por eso te pregunto en la encuesta rápida del día de hoy, que ya te dejé aquí en los comentarios, ¿a quién le vas a dar tú el respaldo? ¿A Lili Téllez o a Claudia Sheinbaum? Escríbemelo, déjamelo aquí en el comentario y si no, escríbemelo aquí también abajo o déjame qué número de Yacilike te tocó, como Martín Gogueta que le tocó el Yacilike número 84, a Francisco Castillo el 65, muchísimas gracias. ¿A quién le das tu respaldo? ¿A Lili Téllez o a Claudia Sheinbaum? Continuamos con la información después de la reunión urgente en Palacio Nacional, pues sí, Donald Trump ha cumplido sus amenazas y no solamente eso, sino que ya las firmó. Firmó las órdenes ejecutivas para cumplir cada una de las advertencias que hizo en campaña. ¿Cómo las va a llevar a cabo? Eso sí, no lo sabe ni él, pero ya lo firmó. Ya está plasmado en papel. Aquí está el nuevo presidente de Estados Unidos firmando varios acuerdos, entre ellas los de los aranceles, lo de los grupos criminales. Bueno, vamos a escuchar paso a paso qué fue lo que firmó hoy el nuevo presidente de Estados Unidos. Okay. Yep, absolutely. This is a proclamation guaranteeing the state's protection against invasion based on the current crisis at the southern border. It invokes various executive powers relating to the ongoing invasion at the southern border. Aquí están firmando temas de migración en la frontera sur como para reforzar la frontera sur. Lo firma sin ningún miramiento Donald Trump. Le preguntan que si no le da desconfianza, que no vaya a ser esto bloqueado por los tribunales. Dice que no cree que lo hagan, no cree que puedan ser tan directos, dice Donald Trump. Why don't you take that and go over here? Could you get him over here, not on the side angle? Do you mind? Just go right over here with your friends. Okay. Esta es una orden ejecutiva, realineación del programa de admisión de refugiados de los Estados Unidos para alinear mejor con los principios estadounidenses e intereses de estadounidenses también. También lo firma, así como si nada. Uno a uno fue firmando Donald Trump estos decretos, le llamaríamos en México, en Estados Unidos se les llaman órdenes ejecutivas. También declaró emergencia nacional en la frontera sur con México, presumió el papelito. Donald Trump está listo para actuar, supuestamente. La próxima orden ejecutiva fue para, fíjense bien, proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas de la seguridad nacional y la seguridad pública. La crisis en la frontera, más allá de eso, implica otros poderes ejecutivos también, sí. Si Donald Trump va contra los grupos criminales, vamos a hablar específicamente en contra de cuáles grupos criminales va Donald Trump. Los cárteles ahora serán vistos como organizaciones terroristas extranjeras. ¿Cuáles? ¿En dónde? ¿Qué implicaciones tiene esto? Eliminarlos podría suceder, dice Donald Trump. Han sucedido cosas más extrañas. Hoy, Gerardo Fernández Noroña ya dio declaraciones al respecto. También le preguntaron del tema de Venezuela, porque hay grupos criminales específicos de Venezuela
Venezuela. Grupos criminales de Venezuela, de El Salvador también y, en efecto, los grupos criminales en México. Así es que, atención, porque Donald Trump está dispuesto a cumplir sus promesas de campaña o cuando menos a firmarlas en decreto. El presidente estadounidense el día de hoy está generando tremendo revuelo porque está firmando este tipo de órdenes ejecutivas. Está además Donald Trump designando ya a los cárteles para hacer organizaciones terroristas extranjeras. ¿Tendrá esto implicaciones para la invasión militar en México? Bueno, vamos a ver. Donald Trump le queda claro que a México esto no le va a gustar en absoluto. Tiene claro Donald Trump que México no lo va a aceptar, pero vamos a ver qué ocurre. Porque hoy quienes están celebrando las nuevas decisiones de Donald Trump, pues son los prianistas. La 4T tiene las horas contadas, dice Pedro Ferriz de Con, porque México se lanzó en contra de México, Trump se lanzó en contra de México en su discurso inaugural y dicen que Partido Morena está temblando de miedo. Pero sí nos pegó 3 trancazos fuertes y creo que esto pone a prueba el verdadero liderazgo y mando de la Cuarta Transformación. Cuando empiecen a anunciarse los primeros golpes de grupos específicos de los Estados Unidos hacia cárteles de la droga en suelo mexicano sin permiso, agárrate que ahí te voy. Esto va a traer, a ver qué dice el fiscal general, Alejandro. El gusto que le da a Pedro Ferriz nos deja bastante clara la situación que vive la derecha mexicana. El propio Pedro Ferriz ya lo había anticipado. Les está esperando, Pedro Ferriz, les encantaría que hubiera una crisis en México. Ellos están esperando una crisis en México, una invasión, algo que le vaya mal a México para que ahora sí ellos puedan salir adelante. No le ha quedado más a la derecha mexicana que esperar que nuestro país fracase para ver si a ellos les va bien. Bueno, dentro de los anuncios de Donald Trump se anunció los aranceles a otros países. A nuestros ciudadanos, de inmediato comenzaré la reforma de nuestro sistema comercial para proteger al trabajador estadounidense y a la familia estadounidense. En vez de cobrarles impuestos a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, impondremos aranceles e impuestos a otros países para enriquecer a nuestros ciudadanos. Con esa finalidad, estamos estableciendo el sistema de recaudación extranjera para que recaude todos los aranceles e impuestos, y serán cantidades enormes de dinero que llegarán a nuestro tesoro de otros países. El sueño estadounidense pronto volverá como nunca antes. Pues sí, Donald Trump confirma, y no solamente lo dijo en su discurso, sino que lo firmó que habrá un aumento de aranceles a México y a Canadá de un 25%. Anunció que esto se formalizará probablemente para el 1 de febrero. Es decir, el gobierno mexicano tiene aproximadamente 10 días para hacer negociaciones para tratar de mediar esta situación. De lo contrario, Donald Trump está dispuesto a incrementar los aranceles en México hasta un 25%. Esto tendría repercusiones en todos los sentidos, repercusiones para las empresas estadounidenses que están instaladas en México, tendría repercusiones no solamente a la economía mexicana, sino a la estadounidense y a la canadiense. Hoy Donald Trump pues está dispuesto a hacer lo posible para generar mayor ventaja en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Donald Trump está dispuesto a utilizar de tapete a México, a Canadá y a quien se deje. El problema será justamente ese. ¿Estará México dispuesto a ponerse de tapete de Estados Unidos? Eso es muy complicado. El Rojo Noticias dice hay que aguantar a Trump 4 años. Mi papá dice sí, 4 años llegan otra vez del gobierno de Donald Trump. Y recordemos también que cuando llegó hace algunos años y estaba gobernando López Obrador, la derecha mexicana también preparó su festín y se le terminó echando a perder. Porque López Obrador logró conciliar con Donald Trump un buen acuerdo con la renegociación del Tratado de Libre Comercio en aquel entonces, y al final del día, los planes, el banquete y el festín al PRIAN se les vinieron abajo.
Pero no puede faltar personajes vendepatrias como Lili Téllez y los comunicadores como Fernanda Familiar, que dice así o más claro: México estará en problemas si no resuelve sus abrazos con el crimen organizado, ahora declarados terroristas. Dice Fernanda Familiar: que se cuiden los hijos de AMLO y AMLO porque no habrá miramientos. Claudia Sheinbaum va a tener que desmarcarse pronto. Guarden este mensaje porque así será. Pues guardado está tu mensaje, Fernanda Familiar, y llama la atención que la periodista o comunicadora diga que quienes se tienen que cuidar son AMLO y sus hijos y Claudia Sheinbaum se tiene que desmarcar, pero tú, Fernanda Familiar, no te desmarcas de Genaro García Luna, tu comadre, su esposa, no te desmarcas de Margarita Zavala o de Felipe Calderón. Llama la atención que Margarita Zavala no diga ni piense que quienes tendrían que estar temblando de miedo el día de hoy son los panistas. Felipe Calderón, sus superpolicías, los calderonistas aliados como Javier Lozano, que seguramente es amigo de Fernanda Familiar. No habla Fernanda Familiar de que quienes tendrían que desmarcarse pronto de Acción Nacional, el partido de los criminales, delincuentes de cuello blanco, pues son todos los panistas en general. ¿Quién tendría que estar temblando de miedo a estas alturas? Te lo pregunto, ¿López Obrador o Felipe Calderón? La respuesta ya la sabemos, es muy sencilla, pero hoy aquí los medios de comunicación mexicanos quieren disfrazar la realidad y fingir que quien tendría que estar muy asustado y muy preocupado es López Obrador, cuando el único que desde hace años no se atreve a poner un pie en Estados Unidos es Felipe Calderón. Hoy la derecha mexicana le está apostando todo, absolutamente todo, particularmente la ultraderecha, nada más y nada menos que Eduardo Verástegui. Dicen que será fundamental Eduardo Verástegui en la relación entre México y Estados Unidos porque está muy cerquita, muy cercano a Donald Trump. Y que hoy adquiere una relevancia mucho, muy importante y no la podemos minimizar. Y me refiero a Eduardo Verástegui. Eduardo es visto en Washington como un conservador a todo lo que da. Es un hombre muy vinculado con el Partido Republicano, es un hombre muy vinculado con Donald Trump y es un hombre que le puede hablar al oído, porque así lo va a hacer, le puede hablar al oído a Donald Trump y le puede decir qué es lo que él piensa de los gobiernos en México y de cómo se ha establecido la cuarta transformación para acabar con el país en términos de empresa, en términos de libertades, esta toma suave de una dictadura que se va cocinando poco a poco hasta que llegue un momento en el que ya el poder sea absoluto para el presidente López Obrador, con su mandato detrás del poder, acabando con los poderes, acabando con la República, acabando con el colegio electoral, acabando con todo y aliándose con los narcotraficantes. Y ahí creo que Eduardo puede ser, y lo hemos platicado, un factor muy importante para las determinaciones que se puedan... Pues sí, el nuevo héroe nacional de la fachiza será Eduardo Verástegui, quien va a llegar al rescate porque conoce a Donald Trump, porque es cercano de Donald Trump y supuestamente, según Pedro Ferriz, él se va a encargar de darle a conocer al presidente de Estados Unidos la dictadura que se cocina en México. Ahora resulta, imagínense ustedes, yo les acabo de preguntar a quién le das tu respaldo, si a Lili Téllez y a Claudia Sheinbaum, y hay un 3% que se atreve a decir que respaldan a Lili Téllez, cuando la senadora plurinominal no tiene respaldo ni en Sonora. Robin Atkin dice, la fachiza es quien tiene que temblar. Mario Ramón dice, me caen bien los Xochilovers por brutos, igual que la misma ex candidata del PRIAN. Zenon Ayala, ¿no recuerda? Fernanda Familiar, la que era capo de la familia michoacana, pregunta. Yacilike número 200 para el Sol Cristal. ¿A ti qué número de Yacilike te está tocando? Platícamelo en los comentarios. Ve dejando tu like y activando las notificaciones. Dice también por acá Ángel Ortega, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? Pues ya veremos lo que va a pasar. Ese Ferriz es el más fascista de todos los fachos, nos queda claro. Un mundo nos vigila, hay que recordarle también. Dice, uyas, ¿en serio quieres que escuchemos a este payaso sin maquillaje? Es que lo estamos escuchando, mi querida María de la Luz. Una disculpa por las molestias, pero sí hay que escuchar lo que dice Pedro Ferriz, porque aunque no lo crean, aunque ustedes no lo crean,
quien pinta para ser el nuevo héroe nacional, por lo menos durante las próximas semanas de la derecha mexicana, es Eduardo Verástegui, por ser, yo no diría amigo, por ser achichincle, por ponerse de tapete de Donald Trump. Sí, va a llamar la atención porque este grupo, el de Pedro Ferriz, está apoyando a la ultraderecha de Eduardo Verástegui. Son los que están acostumbrados a ponerse de tapete. Igualito que Enrique Peña Nieto se puso de tapete del gobierno estadounidense, bueno, Eduardo Verástegui haría exactamente lo mismo. Y Pedro Ferriz y otros tantos lo respaldarían porque les encanta ser los achichincles, porque les encanta ser pisoteados, porque les encanta ser traidores y vendepatrias. Están listísimos para ser pisoteados. Por eso ahí estaba Eduardo Verástegui. Pero ¿saben qué es lo peor del caso? Que sí, en efecto, Eduardo Verástegui pues ha asistido y ha estado mostrándose cercano a Donald Trump. Pero ¿saben qué es lo peor para estos fachos? Que la única que ha resaltado ha sido Altagracia. Altagracia, que es aliada de Claudia Sheinbaum, que es el enlace empresarial del gobierno de México. Altagracia, que también asistió a los eventos de la toma de protesta de Donald Trump y llamó mucho más la atención que Eduardo Verástegui o cualquier otro. No se les olvide su Yassi like, como dice el Rojo Noticias, mi papá, muchísimas gracias. Y no se les olvide también suscribirse al canal de mi papá, el Rojo Noticias. Mientras tanto, continuamos con la información. ¿Por qué? Pues continuamos porque hay mucho que decir. Miren, les decía yo, la única que está llamando la atención a nivel internacional allá en Estados Unidos es Altagracia. Es el nuevo dolor de cabeza de los fachos. Ella estuvo en el evento de Donald Trump. Llamó más la atención Altagracia que Javier Milei, que estaba parado en el estrado dando un discurso. Y todavía dice Pedro Ferriz que será el enlace Eduardo Verástegui de México con el gobierno de Donald Trump. Pues a mí me parece que no. Porque la que tiene realmente posibilidades de hacer el enlace es Altagracia, quien tiene el dinero, la capacidad económica, la capacidad intelectual, las relaciones necesarias para hacer ese tipo de enlaces, pues es Altagracia, que está aliada a la 4T, y no Eduardo Verástegui, que bien sabemos desde hace tiempo sirve a los intereses de unos cuantos. Hoy sabemos que el terror de la fachiza mexicana es Altagracia, es Claudia Sheinbaum, es Morena, el partido que sigue creciendo muy a pesar de lo que ellos aseguran. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha dejado claro que Estados Unidos no puede solo. Va a necesitar sí o sí de México y Canadá. Y Claudia Sheinbaum tiene lista su estrategia, no por nada. No por nada se reunió ya con empresarios estadounidenses y canadienses. Dicen que en política no hay coincidencias y Claudia Sheinbaum lo deja claro. Es que solo con este tratado comercial y con esta alianza se puede competir con otras regiones del mundo. Es decir, Estados Unidos no puede solo, necesita necesariamente de Canadá y de México. Incluso nosotros hemos estado planteando desde el presidente López Obrador que esto debería de ampliarse a toda América y tener realmente un bloque económico en nuestro continente. Ahora, ¿qué es lo que planteamos con el Plan México? Fíjate, nada más por los datos. México prácticamente duplicó sus exportaciones a Estados Unidos del 2018 al 2024, gracias al tratado. Entonces, es fundamental para nuestros países fortalecer este esquema con soberanía. Por eso digo que alinear no creo que sea la mejor palabra. La soberanía, nosotros somos un país libre, independiente, soberano y somos socios comerciales de Estados Unidos y eso le ha ayudado a Estados Unidos, le ha ayudado a México y también a Canadá. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene un plan bien estructurado. Sí, el día de hoy convocó una reunión urgente en Palacio Nacional con todo el gabinete de gobierno. ¿Para qué? Pues para evaluar las declaraciones que hoy hizo Donald Trump, los acuerdos que firmó ya oficialmente el día de hoy y mañana.
Mañana conoceremos a más profundidad las decisiones del gobierno de México, las decisiones de Claudia Sheinbaum y de su equipo de gobierno, que seguramente ya estará entablando conversaciones también con el equipo de trabajo de Donald Trump. Por lo pronto, Gerardo Fernández Noroña también salió al quite, advirtió que es grave que Donald Trump insista en declarar a los grupos criminales como terroristas. La oposición lo va a celebrar, son simpáticos. Dicen, es un hecho grave, como lo es el que insista en unilateralmente determinar que los grupos del narco son terroristas. Porque con esta figura han pretendido justificar la intervención militar en otros países. No lo vamos a aceptar de ninguna manera. Estados Unidos, si quiere resolver el problema de la droga, debería empezar por su territorio, donde la distribución de droga se da sin mayor obstáculo. Es el principal mercado de consumo de droga del mundo y me parece que Estados Unidos tiene una responsabilidad central en ese tema. Así es que rechazamos cualquier posibilidad de intervención militar en nuestra patria. Sé que la oposición lo va a celebrar, son simpáticos, dicen que están en contra de la militarización, pero celebran la intervención militar de Estados Unidos si se diese. Veo difícil que de la declaración pase al hecho, también lo digo, pero es una declaración luminosa, sin duda. Es un hecho grave, como lo es el que insista en unilateralmente determinar que los grupos del narco son terroristas. Porque con esta figura han pretendido justificar la intervención militar en otros países. No lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar, lo dice claro y fuerte Gerardo Fernández Noroña. Además aprovecha para darle tremendo cachetadón a la derecha mexicana, porque sí son chistosos, como lo acostumbra decir Noroña. No les gusta la militarización en México a menos que gobiernen ellos. No les gusta la militarización en México a menos que venga por parte del gobierno estadounidense. Son chistosos los opositores. El gobierno mexicano va a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum. No solamente estaríamos hablando de que Gerardo Fernández Noroña, el Senado, no. Han sido ya diferentes actores políticos, ciudadanos, han sido medios de comunicación quienes han tomado la determinación de cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, respaldar su postura para defender la soberanía nacional. Sí, la mayoría han cerrado filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, a excepción de Lili Téllez, que ha evidenciado que es una traidora. Lili Téllez, que una vez más demuestra que sí está dispuesta a traicionar a México, cosa que no sorprende, porque si Lili Téllez traicionó a sus paisanos en Sonora, pues que no traicione al país entero, eso ya no queda ninguna duda. Lili Téllez es hipócrita. Lili Téllez se mueve según le convenga o según los intereses le lleguen a sus bolsillos. Lili Téllez vuelve a traicionar al pueblo de México y vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Pues porque dentro de esta orden que firmó Donald Trump para declarar a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, no se especifica ningún grupo criminal en específico. Sin embargo, llama la atención que sí se mencionan dos grupos en específico que no son mexicanos, el Tren de Aragua, que es venezolano, y además el MS-13, que es de El Salvador. Esos dos sí se especifican. Con los grupos criminales en México no hay especificaciones, entonces también habrá que ver cómo se desenvuelve todo esto. Mientras tanto, personajes como Pedro Ferriz, Fernanda Familiar, Lili Téllez dicen que pobrecita de Claudia Sheinbaum, que a partir de hoy luce más pequeña porque no se han visto en un espejo. Los opositores no se dan cuenta que los únicos que lucen pequeños, desdibujados e insignificantes son ellos. La presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy ya aseguró que la relación con México y Estados Unidos tiene que ser de respeto y que ella no va a agachar la cabeza. Los únicos pequeñitos dispuestos a ponerse de tapete y agachar la cabeza son los prianistas. Eterno, sólido. Nuestra Constitución en política exterior, que todas las naciones son iguales. Pero en particular México no tiene por qué, lo dije en el Zócalo, agachar la cabeza, sentirnos menos. Si somos un país grandioso, una potencia cultural. Y las y los mexicanos somos un pueblo trabajador, honesto, que somos fraternos, solidarios, que tenemos mucho que
presumir ante el mundo entero. Entonces la relación con Estados Unidos tiene que ser entre iguales. Somos dos naciones, socios comerciales, en un acuerdo comercial quizá el más completo y que beneficia a las tres naciones, a Canadá, a Estados Unidos y a México. Pero somos una nación igual que cualquier otra nación y con un pueblo que además hoy está empoderado, conocedor de su historia. La presidenta Claudia Sheinbaum ya lo advertía desde el día de hoy por la mañana. No va a ponerse de tapete del gobierno de Estados Unidos, aunque los opositores quieran hacerlo. Dicen los panistas, la sobrina de Felipe Calderón, que Claudia Sheinbaum está muy preocupada, que las primeras acciones de Trump como presidente ponen en peligro la frontera de México con Estados Unidos, que Claudia Sheinbaum tiene que presentar un plan de acción urgente porque no están pendientes, no investigan, no leen, se van de vacaciones y luego regresan exigiendo lo que ya se hizo. Claudia Sheinbaum tiene, desde que se anunció que ganó la presidencia Donald Trump, preparando el proyecto, preparando un plan de acción en cuanto tomara posesión el nuevo presidente para recibir a los migrantes, para el Tratado de Libre Comercio, para las negociaciones, para la economía, para la supuesta invasión de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum ya tiene un plan. Ha estado hablando de él durante las últimas semanas, pero la sobrina de Calderón ni cuenta se dio. Los prianistas no están ni enterados, porque, insisto, están ansiosos de que a México le vaya mal. Para Sheinbaum debe de estar verdaderamente preocupada. Ya no creo que sea un tema de estar vacilando en las mañaneras. Se requiere una estrategia muy puntual, porque el hecho de regresar el programa Quédate en Casa y Quédate en México y la bronca que vamos a tener en la frontera, no nada más con los estados que están en la frontera, si ya lo empezamos a ver en el Estado de México, en la Ciudad de México, en las zonas metropolitanas de los diferentes estados de la República, cómo está pesando el tema migratorio porque no hay una estrategia. Y ahora con estos... Los únicos que no tienen una estrategia con el tema migratorio, pues sería el estado de Chihuahua, en donde la gobernadora dijo que no iba a recibir a los migrantes, que no iba a quedarse con ellos, que nada más de paso. La presidenta Claudia Sheinbaum desde la mañana anunció que México estaba preparado. Que sepan que estamos preparados, que estamos listos, aunque obviamente pues hay que esperar el día de hoy lo que vaya a decir el presidente Trump en su toma de protesta. Y como siempre decimos, tenemos la certeza de que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Trump, que ya una vez él con su toma de posesión, pues se establecerán los canales adecuados para una comunicación. Que sepan que estamos... Pues así la presidenta Claudia Sheinbaum, y como ya lo decíamos, hizo un llamado a una reunión urgente. ¿Para qué? Para empezar a establecer justo los canales de comunicación con el gabinete de Donald Trump y empezar a llegar a acuerdos. No es México quien debería estar preocupados, por ejemplo, los españoles. ¿Por qué? Porque Donald Trump anunció que podría implementar el 100% de aranceles a España. ¿Y saben qué? Que los españoles, el boxista, por ejemplo, Santiago Abascal, está listo para ponerse de tapete de Estados Unidos y de Donald Trump. Si Donald Trump le pone 100% de aranceles a los españoles, seguramente sus políticos allá les van a aplaudir. Pero aquí en México las cosas son distintas. En México se respeta la soberanía nacional y mientras Mariana Gómez del Campo está pidiendo acciones de Claudia Sheinbaum, los panistas se contradicen. Miren, Jorge Romero, dirigente de Acción Nacional, que están del lado de la gente, que están preparando apenas están preparando los panistas sus propuestas para ayudar a los migrantes a afrontar los retos que trae consigo la nueva presidencia de Estados Unidos. Apenas ahorita, Jorge Romero, desde que ganó Donald Trump, semanas lanzando las advertencias y ustedes ridículos, apenas se van a juntar para presentar las propuestas. Tendrían que estar listas desde hace tiempo. Y todavía ponen en la foto, miren nada más a quién. A María Eugenia Campos, la propia Maru Campos, que declaró
recientemente que ella no iba a recibir a los migrantes, pues que se pongan de acuerdo los panistas, porque esto es lo que decía su gobernadora. Que no son albergues, son centros de procesamiento. Vamos a recibir a los migrantes cuando lleguen, a procesarlos, a tomar sus datos y a guiarlos a que regresen otra vez a su estado y a su municipio. Si les llamamos albergues, bueno, pues ahí pueden permanecer y no van a permanecer. Por lo menos en el estado de Chihuahua no es ninguna opción para los migrantes que no son albergues. Pero las señoras como Maru Campos son los presidenciables de Acción Nacional para 2030, imagínense ustedes. Ellos son los que dicen que quieren gobernar el país de nueva cuenta. Ellos son los que dicen que tienen las soluciones absolutas para los problemas del territorio nacional. Sí, los mismos que apenas van a preparar sus propuestas para ayudar a los migrantes. Los mismos que ya le están cerrando las puertas a los hermanos migrantes que porque no se van a quedar en Chihuahua. Los mismos que dicen que están listos para recuperar poder, para recuperar fuerza, para poder empatizar con el pueblo de México, son los mismos que pisotean al pueblo cada vez que pueden. Panistas tenían que ser, y una vez más, solitos terminan evidenciándose, y no son los únicos, No son los únicos, porque también el PRI ya se puso de arrastrado, el partido completo, ante la llegada de Trump, preparando el festín y esperando el fracaso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Alejandro Moreno también publicó una carta a través de sus redes sociales saludando al presidente Donald Trump por su toma de posesión, reiterando su compromiso de trabajar por una América del Norte más fuerte, integrada y próspera, basada en la cooperación y el respeto mutuo. En toda esta carta que pone aquí Alejandro Moreno, dice pues que se va a poner de tapete el PRI si es necesario del gobierno estadounidense, igual que los panistas, los priistas están en busca de moches, y como ya no pueden encontrar esos moches, esos sobornos con el gobierno de México, pues lo hacen con el gobierno estadounidense, se ponen de tapete y se ofrecen al mejor postor para malbaratar y vender la soberanía nacional, la dignidad del pueblo de México y también la dignidad propia de estos personajes que se han encargado de estar todo el tiempo agachados ante el gobierno estadounidense. ¿Saben quiénes no saben agacharse ante nadie? Desde el presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum, pasando por Gerardo Fernández Noroña, que ya dejó claro que no se va a permitir una intervención militar. No tienen interés. Bueno, eso sería el riesgo de una intervención militar directa. Eso es inaceptable. Somos una nación independiente, soberana, somos pacifistas, nosotros no vamos a enfrentar al ejército de los Estados Unidos, pero no vamos a permitir una intervención militar. Eso, toda nuestra solidaridad, por cierto, con Dinamarca y con Panamá, que también los fustigó y sigue fustigando injustamente. El canal le corresponde y le pertenece al pueblo de Panamá, y Groenlandia le corresponde y le pertenece al pueblo danés. Y la propia población de Groenlandia no tienen interés en hacerse americanos, por más que vayan a ser grande América otra vez. Y nosotros tampoco queremos ser una estrella más de la Unión Americana. Nosotros somos una nación con una raíz, con raíces culturales profundísimas y con una historia muy fuerte, muy trágica en algunos momentos, justo con esto. Pues ya lo dejó claro Gerardo Fernández Noroña. Ya lo dejó claro la presidenta Claudia Sheinbaum y lo ha dejado claro el partido de Morena, que tiene el respaldo de la mayoría del pueblo de México. Ya quedó claro que la mayoría también de los mexicanos, incluidos los simpatizantes de la derecha mexicana, están respaldando las decisiones y las posturas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya quedó claro que aquí los únicos que se están poniendo de tapete y que no cuentan con el respaldo popular son los prianistas. Dice Connie Morales, sigamos disfrutando lo votado. Viva este gran movimiento que nadie lo detiene, el Rojo Noticias. Rubí Ponce sería junto con Milei los bufones de Trump. Saludos, un abrazo Ignacio Rueda, gracias. Víctor Joaquín, totalmente mi apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Por aquí vi que también ya llegó Huicha Entrevistas, gracias. Dice PRI y PAN ya se están acostumbrando a vivir de arrastrados. Y lo malo no es que se estén acostumbrando, porque acostumbrados ya están. Ese era su modus operandi desde que gobernaban. Siempre han vivido de arrastrados.
El problema es que se están acostumbrando a que nos demos cuenta de lo arrastrados que son y de lo bajo que pueden caer estos personajes con tal de seguir viviendo del presupuesto público, con tal de tener poder, con tal de poder hacer sus negocios también a base de influyentismo, de corrupción y de nepotismo. Dice Edgar Manríquez, le dices muy bonito lo de se ponen de tapete. Acá les decimos ponerse las rodilleras. Bueno, pues es que son términos diferentes, pero para el caso aplica exactamente lo mismo. Laura Sánchez, aló, linda noche, saludos al Rojo Noticias, mi papá que también nos apoya como moderador. Trump anuncia, ¿sí?, que el 1 de febrero va a destruir, según él, completamente la economía de Canadá y de México. ¿Por qué? Supuestamente la justificación es haber abierto las fronteras a la delincuencia organizada y a las sustancias ilícitas. Esto traerá como consecuencia, dijo Donald Trump, imponer tarifas del 25% y esto causaría que miles de compañías se fueran a Estados Unidos, tal vez. Aunque también podría ocasionar que miles de compañías chinas se fueran a México. También recordemos que hace un par de días, México acaba de cerrar un acuerdo con la Unión Europea para justamente mejorar las inversiones, las negociaciones y traer más empresas a nuestro país. Les decía que Claudia Sheinbaum ya tiene un as bajo la manga. La presidenta de nuestro país se ha estado preparando constantemente. Ella tiene un plan, a diferencia de los panistas que apenas están viendo a ver qué pueden hacer. Claudia Sheinbaum ya se reunió con empresarios canadienses, con empresarios estadounidenses y con empresarios mexicanos. Además, acaba de cerrar un acuerdo con la Unión Europea, una especie de tratado de libre comercio, pero con la Unión Europea. Eso sin mencionar que hoy Claudia Sheinbaum y México son líderes en América Latina. La presidenta Claudia Sheinbaum es reconocida como uno de los mayores liderazgos de América Latina, no solamente aquí en México, en el mundo en general. Ha recibido reconocimientos de Europa, de China, de España, por supuesto que está en Europa, ha recibido reconocimientos de Canadá. ¿Por qué? Por estar dispuesta a defender la soberanía de su país. Donald Trump no habla de aranceles, o lo hace, pero no como un tema prioritario en su agenda de primer día. Por el contrario, lo que hizo Donald Trump hasta este momento es llamar a crear un comité para estudiarlo. Hoy nos queda claro, y Donald Trump lo sabe, que México sabe cuál es su lugar y Estados Unidos depende de México, que es su primer socio comercial, por encima de Canadá, por encima de China. A los hermanos migrantes, la presidenta Claudia Sheinbaum ya les dejó claro que no están solos, que no hay que perder la calma y ya se presentaron una serie de medidas para defender y ayudar a los hermanos migrantes mexicanos. Primero, que no están solos y segundo, que también hay que guardar la calma. Esta mañana, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el trabajo del gobierno federal en defensa de los connacionales en Estados Unidos. Las y los mexicanos son muy importantes para la economía de Estados Unidos y eso lo sabe la administración Trump. Ya se los hemos dicho en más de una ocasión, la presidenta tiene los datos, tiene la información precisa y por más decretos que firme el nuevo presidente de Estados Unidos, hoy queda claro que sí. Si Donald Trump pretende afectar la economía mexicana o la economía canadiense, también terminará afectando de manera directa la propia economía del gobierno de Estados Unidos. La relación de AMLO con Trump cuando ambos estaban en el poder nos trajo muchas lecciones, habría que recordarlo. Es conveniente hoy no perder la calma, actuar con dignidad, principalmente porque el pueblo no abandona. El pueblo no abandona y está pendiente de quienes se ponen de tapete y quienes no. Ejemplo, Lili Téllez, que ha decidido traicionar a México. Sabemos que con Claudia Sheinbaum las cosas no serán distintas a como eran con López Obrador. Cooperación sí, sumisión no. México no va a ser el tapete de Estados Unidos, porque el pueblo unido no va a ser vencido. Y sí, por eso Claudia Sheinbaum ha convocado a una reunión urgente. Dice por acá en los comentarios, los estoy leyendo noticiosos, es el momento de aplicarles el artículo de la Constitución a todos los traidores a la patria, dicen por acá. Te dejé una encuesta aquí en YouTube, en Facebook, también contéstame en los comentarios. ¿A quién le das tu respaldo? ¿A la presidenta Claudia Sheinbaum o a Lili Téllez?
98% de los encuestados hasta el momento dicen que respaldan a Claudia Sheinbaum y vergonzosamente me atrevo a decir que un 2% está dispuesto a respaldar a Lili Téllez, que se quiere poner de tapete, que se quiere poner de sumisa, que se quiere poner de traidora, de vendepatrias, como bien acostumbran a hacerlo los panistas. En Facebook también ya están interactuando. México es grande y con la 4T la soberanía de nuestra patria está segura, dicen por acá. Dicen, si Trump realmente hace estos movimientos, lo único que va a provocar es que hunda más a la ya de por sí frágil economía de su país. Si de por sí la economía de Estados Unidos no es tan fuerte como muchos piensan, por eso, no por nada, es que está haciendo estos movimientos tratando de intimidar. ¿Por qué? Porque necesita ganar respaldo, necesita ganar relevancia ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y Juan García Molina en Facebook nos recuerda algo que es bien importante. Hay que desaparecer a los del PRI y del PAN porque son unos traidores a la nación y de eso no cabe la menor duda. Dice 2%, ay fachito ridículo, solamente dan risa y lástima quienes todavía quieren respaldar a Lili Téllez. Participen en la encuesta Noticiosos, denle like al video, compartan para que lleguemos a más personas, activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal para que sigamos creciendo y llegando a más y más personas. ¿Qué opinas? ¿A quién respaldas? ¿A Lili Téllez o a Claudia Sheinbaum? Gracias a mis moderadores por acompañarme esta noche. Cerramos la encuesta con 98% de respaldo para Claudia Sheinbaum y un 2% para la vendepatrias de Lili Téllez. Gracias por acompañarme esta noche, noticiosos, que descansen y el día de mañana estaremos de regreso con más información. Yo soy Yasira Handal, gracias por su apoyo. Bye bye.